El turno de noche. Trabajo como vigilante de seguridad en un centro comercial que, como muchos otros, cierra sus puertas al público a las 10 de la noche. Desde entonces, el silencio se apodera de los pasillos vacíos, rotos solo por el eco de mis pasos mientras hago mi ronda. No me molesta. De hecho, siempre he disfrutado de la tranquilidad que ofrece el turno de noche. Al menos, hasta lo que ocurrió aquella madrugada. Todo comenzó a las 2 de la mañana. Estaba en la oficina de seguridad, mirando las cámaras, cuando algo me llamó la atención en la pantalla, que mostraba la tienda de juguetes. Las luces parpadearon, lo que de por sí no era tan raro. Pero fue el sonido que vino después lo que me hizo estremecer. Una risa suave, como la de un niño. Subí el volumen del monitor, pensando que sería algún tipo de interferencia, pero el sonido desapareció tan rápido como había llegado. Sentí un leve malestar en el estómago, pero lo atribuí al cansancio. Sin embargo, algo no se sentía bien. Me puse de pie y decidí salir a dar otra ronda para despejar la mente. Cuando llegué frente a la tienda de juguetes, noté algo extraño en el escaparate. Uno de los muñecos de ventriloquia estaba sentado, con una sonrisa extraña, torcida, como burlándose de mí. Había visto ese muñeco antes, claro, pero no recordaba que estuviera allí, en esa posición. Lo más raro era que juraría que, en mis rondas anteriores, estaba colocado en una estantería al fondo de la tienda. Me dije a mí mismo que estaba imaginando cosas, que el cansancio estaba empezando a pasarme factura. Continué con mi ronda. Pero entonces, mientras caminaba por uno de los pasillos vacíos, escuché algo que me heló la sangre. Pasos. No los míos, no el eco de mis botas en el suelo, sino unos pasos ligeros, como los de un niño corriendo detrás de mí. Me detuve en seco y giré la cabeza, apuntando mi linterna hacia el pasillo. Nada. Solo el silencio y las sombras. No pude evitar sentir que alguien me estaba observando. Aceleré el paso, tratando de regresar a la oficina cuanto antes. Cuando llegué, me senté frente a los monitores, respirando con dificultad. Revisé las cámaras otra vez, y entonces lo vi. El muñeco, el de la tienda de juguetes, ya no estaba sentado. Ahora estaba de pie, con los brazos extendidos, como si estuviera dando un paso hacia adelante. Sentí una punzada de pánico. No había nadie más en el centro comercial, eso era seguro. Decidí ir hasta la tienda de nuevo, convencido de que tal vez alguien había entrado. Quizá era una broma de algún empleado, aunque no se me ocurría quién sería capaz de hacerlo. Cuando llegué a la tienda, la puerta de cristal estaba entreabierta, aunque yo sabía que la había cerrado antes. Entré, sintiendo una extraña tensión en el aire, como si algo invisible me estuviera acechando. El muñeco ya no estaba en el escaparate. Giré la cabeza lentamente hacia el fondo de la tienda, y ahí estaba. El muñeco estaba en el suelo, con una mano levantada en un gesto de saludo, y la otra apuntaba directamente hacia mí. Sentí un nudo en el estómago. Quería salir corriendo, pero algo en mí me decía que tenía que mantener la calma. Di un paso hacia atrás, listo para marcharme, pero antes de que pudiera moverme más, las luces comenzaron a parpadear. En uno de esos destellos, lo vi. Una figura alta, delgada, en el reflejo del escaparate. Estaba detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nada, solo oscuridad. Corrí de vuelta a la oficina, cerrando la puerta de golpe tras de mí. Me senté frente a los monitores, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Revisé todas las cámaras, tratando de calmarme. Pero entonces, en el monitor que mostraba la tienda de juguetes, vi que el muñeco había desaparecido. El aire en la oficina se volvió pesado, denso, como si algo estuviera esperando.
acechando. Pasaron las horas, pero no volvía a salir. Escuchaba el eco de los pasos en los pasillos, cada vez más cercanos, y en varias ocasiones oí esa risa infantil resonando en la oscuridad. A la mañana siguiente, mis compañeros me encontraron sentado en la oficina, mirando fijamente las pantallas. No recuerdo mucho de lo que ocurrió después, pero cuando volví en mí, noté que tenía un pequeño trozo de papel en la mano. No sé cómo llegó allí. Lo desdoblé y el mensaje me dejó helado. Gracias por jugar conmigo. Nos vemos pronto. El muñeco de la sombra. Cuando era niño, vivía en una pequeña casa en las afueras del pueblo. Mi familia no tenía mucho dinero, así que los juguetes eran escasos. Por eso, cuando encontré aquel muñeco en el desván de la abuela, lo tomé como si fuera un tesoro. Era un muñeco viejo, probablemente olvidado por generaciones. Su cuerpo era de trapo, con brazos y piernas desproporcionadamente largos, y su cabeza era de porcelana, con una sonrisa extraña pintada de un rojo casi desvaído. Tenía los ojos de vidrio, brillantes, y el pelo corto, enmarañado y oscuro. Había algo en él que me inquietaba, pero al mismo tiempo me atraía de una forma que no podía explicar. Lo llevé a mi cuarto esa misma noche. Los primeros días, el muñeco simplemente estaba ahí, sentado en la repisa de mi habitación, observándome. No le di mucha importancia, pero poco a poco comencé a sentir que me miraba más de lo que debía. Cada vez que me giraba hacia él, sus ojos parecían fijos en mí, como si estuvieran esperando algo. Una noche me desperté de golpe, sin razón aparente. Mi cuarto estaba completamente oscuro, excepto por la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y entonces lo vi. El muñeco no estaba en la repisa. Mi corazón dio un vuelco. Me senté en la cama, con la respiración agitada, buscando con la mirada por toda la habitación. Ahí estaba, sentado en el suelo, justo al pie de mi cama. Su sonrisa se veía más amplia, como si disfrutara de mi miedo. El muñeco no podía haberse movido solo. Al menos, eso me decía a mí mismo. Tal vez lo había dejado allí antes de dormirme y no lo recordaba. Me convencí de que era una tontería y lo subí de nuevo a la repisa, aunque mi corazón seguía latiendo con fuerza. Volví a la cama, cerré los ojos y traté de dormir. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las cosas se pusieran más extrañas. Las siguientes noches, el muñeco aparecía en diferentes lugares de mi habitación. Primero en la silla junto al escritorio, luego junto a la puerta, y una vez lo encontré en mi mesita de noche, con los brazos estirados hacia mí. Cada vez me despertaba con una sensación de pavor inexplicable. Al principio pensé que tal vez alguien de la familia me estaba jugando una broma, pero cuanto más lo pensaba, más imposible me parecía. Nadie entraba en mi habitación mientras dormía. Una noche, mientras estaba acostado, escuché un leve crujido. Abrí los ojos y esta vez el muñeco estaba sentado en la cama, justo a la altura de mi cintura. No me atreví a moverme. Sentía un terror paralizante. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, como si me estuviera estudiando. El cuarto parecía más frío de lo normal, y el aire se sentía denso. El muñeco no se movió, pero su presencia me aplastaba, como si su mirada quemara mi piel. Reuniendo el poco valor que tenía, me levanté de un salto y lo arrojé al desván. No quería volver a verlo jamás. Sin embargo, a la noche siguiente, el muñeco estaba de vuelta en mi habitación, sentado nuevamente en la repisa, como si nada hubiera pasado. Mi piel se erizó. ¿Cómo había vuelto allí? Mi abuela fue la primera en notar mi nerviosismo.
Un día, mientras desayunábamos, le conté lo que estaba ocurriendo. En lugar de reírse o decirme que eran imaginaciones, su rostro se volvió serio, más de lo que jamás la había visto. Me dijo que ese muñeco pertenecía a su hermana, una niña que había muerto cuando era joven. Había sido su juguete favorito, pero después de su muerte, el muñeco había sido guardado en el desván porque comenzaron a ocurrir cosas extrañas en la casa. Mi abuela nunca quiso deshacerse de él, por respeto a su hermana, pero siempre lo había considerado un objeto maldito. Esa misma tarde mi abuela y yo subimos al desván y llevamos el muñeco al jardín. Lo envolvimos en una manta vieja y lo enterramos lo más lejos posible de la casa. Creí que con eso terminaría todo, pero esa noche antes de dormirme, escuché un leve arañazo en la puerta de mi habitación. Me tapé la cabeza con las sábanas, temblando, sabiendo que, de alguna manera, el muñeco seguía allí, esperando, observando. Y aunque nunca más lo vi, todas las noches siento como si algo me estuviera vigilando desde la oscuridad. A veces, cuando cierro los ojos, aún puedo escuchar esos leves rasguños, como si intentara volver. El vigilante del teatro abandonado. Siempre había algo extraño en el viejo teatro del centro de la ciudad. Cerrado desde hacía años, se decía que el lugar estaba maldito, que los fantasmas de actores y músicos que habían trabajado allí vagaban por los pasillos vacíos. A mí nunca me habían importado esas historias, al menos no hasta que me asignaron como vigilante nocturno. Mi primer turno fue bastante normal. Las sillas de terciopelo rojo del auditorio estaban cubiertas de polvo, el escenario vacío y oscuro, y los camerinos, llenos de vestuarios raídos y espejos rotos, desprendían un aire de abandono. Paseaba por los pasillos oscuros con mi linterna, tratando de no pensar en lo solitario que era ese lugar cuando el sol se ponía. Sin embargo, la segunda noche fue diferente. Todo comenzó con ruidos leves, como si alguien arrastrara los pies por el suelo del escenario. Pensé que sería un gato o una rata, pero cuando llegué al auditorio, no había nadie. El sonido cesó justo cuando encendí mi linterna. Solo la fila tras fila de asientos vacíos y el pesado silencio. Horas más tarde, mientras hacía mi ronda por los camerinos, escuché algo que me heló la sangre. Un piano. Sonaba débil, como si alguien estuviera tocando una vieja melodía olvidada. La música provenía de la sala de ensayos, pero yo sabía que no había ningún piano en el teatro. Me acerqué lentamente, con la linterna temblando en mi mano. Cuando abrí la puerta, el sonido se detuvo abruptamente. La habitación estaba vacía, igual que la noche anterior, pero sentí algo, una presencia, algo que no podía ver, pero que estaba allí conmigo. Esa noche me costó dormir. La tercera noche fue cuando las cosas realmente se salieron de control. A mitad del turno, mientras caminaba por el vestíbulo principal, vi una sombra moverse por el pasillo del segundo piso, cerca del balcón del auditorio. Pensé que sería un intruso, quizás un vagabundo que había logrado colarse. Subí las escaleras rápidamente, pero al llegar no había nadie. Sin embargo, sentí una corriente de aire frío y un olor penetrante, como a flores marchitas. De regreso al auditorio, algo hizo que mi corazón se detuviera. Una figura estaba sentada en la primera fila, con la cabeza inclinada hacia el escenario. Mi linterna iluminó lo suficiente para ver un traje oscuro, raído, y un sombrero de copa polvoriento. El hombre no se movió, ni siquiera cuando apunté la luz directamente sobre él. Avancé lentamente, llamando en voz alta para que se identificara, pero no obtuve respuesta. Cuando estuve lo suficientemente cerca como para tocarlo, la figura desapareció frente a mis ojos. No se desvaneció.
Simplemente no estaba allí, como si nunca hubiera existido. El resto del turno lo pasé en la oficina de seguridad, sin atreverme a salir de nuevo. En mi última noche, me prometí a mí mismo que terminaría el turno sin incidentes, pero el teatro no lo permitió. A las 3 de la madrugada el sonido de aplausos resonó desde el auditorio, fuertes y claros. No era posible. Fui hasta el auditorio de nuevo, mi linterna apuntando hacia los asientos vacíos. Pero esta vez no estaban vacíos. Las filas de asientos estaban llenas de sombras, figuras borrosas que aplaudían sin hacer ruido. En el escenario, un hombre en un traje antiguo, con una máscara blanca, me observaba fijamente. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. El hombre levantó una mano, señalándome. Las sombras en los asientos dejaron de aplaudir al unísono, todas girando sus cabezas hacia mí. En ese momento, el pánico me invadió. Corrí como nunca antes, dejando atrás el teatro y renunciando a ese trabajo al día siguiente. A veces cuando paso por el teatro, creo ver sombras en las ventanas o escucho débiles notas de piano en la brisa nocturna. Ya nadie trabaja allí, pero sé que algo aún sigue dentro. El taller de los muñecos. Todo comenzó cuando mi abuelo falleció. Siempre fue un hombre reservado, casi misterioso, y aunque nos llevaba bien, jamás supe mucho sobre su vida antes de que yo naciera. Cuando murió, me dejó su viejo taller, un pequeño edificio a las afueras del pueblo donde pasaba la mayor parte de su tiempo. No estaba muy seguro de lo que encontraría allí, pero como único heredero, tuve que ocuparme de limpiar el lugar. El taller era antiguo, con las paredes cubiertas de polvo y el aire cargado con el olor a madera vieja y barniz seco. Mis primeros pasos en su interior revelaron estanterías llenas de herramientas, piezas de relojería y, lo más inquietante, muñecos. Cientos de ellos, de todos los tamaños y estilos, perfectamente alineados sobre las estanterías, cada uno con una expresión extrañamente detallada. Había muñecas con vestidos antiguos, marionetas de cuerdas, muñecos de porcelana y de trapo. Sus ojos, todos ellos de vidrio, parecían seguir cada uno de mis movimientos. Recuerdo haber sentido un escalofrío, pero lo atribuí al ambiente polvoriento y lúgubre del lugar. Al fin y al cabo, mi abuelo era un artesano de muñecos, pero había algo en aquellos juguetes que no parecía del todo correcto. Mientras recogía algunos papeles del escritorio, encontré un cuaderno desgastado, con las páginas amarillentas por el tiempo. Era el diario de mi abuelo. Sus primeras entradas eran normales, detallando su vida diaria y su trabajo en el taller, pero cuanto más leía, más inquietantes se volvían las anotaciones. Describía cómo había comenzado a fabricar muñecos personalizados para clientes muy específicos, pero no eran simples encargos. Según sus palabras, los muñecos guardaban un pedazo de alma de aquellos para quienes los fabricaba. Al principio pensé que se trataba de una metáfora extraña, pero luego leí algo que me dejó helado. Los muñecos no se quedan quietos. Por la noche los escucho moverse. Me observan. Me esperan. Esa misma noche, decidí volver al taller para revisar de nuevo los muñecos. Algo me estaba carcomiendo por dentro, como si necesitara comprobar que todo era solo producto de una mente senil. Pero lo que encontré me hizo arrepentirme de esa decisión. Entré con una linterna, ya que la electricidad del taller no funcionaba bien. Los muñecos seguían en su lugar, perfectamente alineados, o eso creía. Mientras caminaba por el pasillo entre las estanterías, sentí una presión en mi nuca, como si alguien me estuviera mirando intensamente.
Apunté la linterna hacia uno de los muñecos más grandes, una marioneta de madera con ojos azules de cristal y una sonrisa amplia y grotesca. Juraría que su cabeza estaba girada hacia mí, algo que no había notado antes. Al dar unos pasos más, escuché un suave clic. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Seguí caminando cuando lo escuché de nuevo, esta vez más fuerte, como si algo estuviera moviéndose. Mi corazón latía con fuerza. Giré la linterna rápidamente, apuntando hacia el muñeco con los ojos azules. Esta vez, su cabeza estaba completamente girada hacia mí. No había duda. El muñeco se había movido. El pánico me invadió. Di un paso atrás y tropecé con una silla, cayendo al suelo. Mientras me levantaba, vi algo que me dejó sin aliento. Uno a uno, los muñecos empezaron a moverse lentamente en sus estanterías, girando sus cabezas en mi dirección, sus ojos brillando a la luz de mi linterna. No hacían ningún sonido, pero la sensación de estar rodeado por ellos era sofocante. Corrí hacia la puerta, pero algo más llamó mi atención antes de salir. En una esquina del taller había una pequeña caja de madera que no había notado antes. No sé por qué, pero sentí la necesidad de abrirla. Con las manos temblorosas, levanté la tapa. Dentro, encontré un último muñeco, más pequeño que los demás, pero mucho más perturbador. Era una réplica exacta de mí. Cada detalle de mi rostro estaba capturado en ese muñeco. Mi cabello, mi ropa, incluso el pequeño lunar en mi mejilla. Pero lo peor fue que, al levantarlo, sentí algo. Un frío profundo, como si algo hubiera sido arrancado de mí. Dejé caer el muñeco y salí corriendo del taller, cerrando la puerta con llave detrás de mí. Desde ese día, evito acercarme al taller. Pero a veces, en medio de la noche, escucho un suave clic proveniente de la casa. Y sé que los muñecos aún me están esperando, con uno de ellos siendo mi sombra, aguardando el momento en que regrese.